Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. ¿Qué le pido? Fue la pregunta que hizo esta joven a Herodías. Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Porque el profeta, porque el que dice la verdad, estorba. Porque el que dice la verdad no deja tranquila la conciencia. Y así estaba Herodías. Aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio, pero no acababa de conseguirlo. Pero esta fue la oportunidad para quitar de en medio aquel que le acusaba, que no le dejaba dormir su conciencia. A Juan el Bautista lo confundieron. Cuando escucharon a Jesús, pensaron que era Juan el Bautista. ¡Qué alegría que nos identifiquen con Jesús! Que cuando nos vean a nosotros puedan decir: es Jesús quien habla, es Jesús quien está obrando, es Jesús quien está mirando, quien está amando. Es Jesús en él. Esa es la misión del auténtico profeta: ser Jesús y anunciar a Jesús. Y quienes escuchan al profeta lo deben de hacer con un corazón noble, generoso, guardando esa palabra que escuchan, porque no es del profeta. Esa palabra es de Dios.
Y cuando se abre el corazón, cuando se escucha esta palabra, entonces se produce el fruto. El fruto que contiene esa palabra que se escucha. Y se vuelven dichosos. Y por eso dice el Señor que dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios. La dicha del hombre está no en las cosas materiales. La dicha del hombre está en tener una conciencia tranquila, un alma pura. Y eso solo lo produce si estamos abiertos y atentos a escuchar y a dejar que la palabra, y solo la palabra de Dios, haga en nosotros su morada. Mientras otros rechazan esta palabra porque les incomoda, porque no quieren seguir viviendo, sino solo a través de su propia voluntad humana, los demás, los que renuncian a sí mismos, acogen esta palabra y esta palabra los transforma y los dispone para el reino de los cielos. Dos modos ante el profeta: escucharle, acogerlo o rechazarlo. Para la primera hay que renunciar a nosotros mismos, para que sea esa palabra que nos viene a través del profeta quien domine y reine en nuestra vida. Para los otros, la voluntad humana crecerá cada vez más al rechazar estas verdades divinas. Dichosos los unos y desgraciados los otros. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre María, que permitió que la palabra de Dios se pronunciase en ella, también nosotros podamos permitir que el Padre Celestial pronuncie su fiat, hágase en estos hijos míos, los humildes de corazón, que se haga mi voluntad, el cumplimiento de la palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.